Carlos Cruz tenía exactamente 12 minutos para llegar al Hotel Grand Meridian. El recital escolar de su hija Lucía comenzaba a las 6:00 en punto, y ella iba a interpretar su primer solo de violín. Carlos había aprendido que ser padre soltero significaba no perderse jamás los momentos que realmente importaban. El tráfico avanzaba lentamente por el distrito del centro, mientras el sol del atardecer pintaba la ciudad en tonos ámbar y dorados. Tamborileaba los dedos sobre el volante, calculando mentalmente si aún lograría llegar a tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lucía. «Papá, ¿vas a venir?» «Ya casi llego, cariño», escribió rápidamente. «No me lo perdería por nada del mundo». El hotel estaba celebrando su exhibición anual de música juvenil en el gran salón de baile. Carlos había dejado a Lucía allí 2 horas antes para que pudiera ensayar con los demás estudiantes. Ahora corría contra el reloj, con la chaqueta del traje puesta a toda prisa, después de salir de su oficina en la obra de construcción. Cuando se incorporó al camino circular frente al Hotel Grand Meridian, algo llamó su atención. Una mujer con un traje de negocios gris forcejeaba cerca de un sedán negro. Al principio, Carlos pensó que se trataba de una despedida incómoda o una discusión, pero entonces vio su rostro. Puro terror. Un hombre con una máscara negra la tenía sujetada por el cuello, arrastrándola hacia la puerta abierta del coche. Otra figura enmascarada permanecía junto al vehículo. El portero uniformado estaba paralizado junto a la entrada, con la mano metida en el bolsillo. Los transeúntes miraban en estado de shock. Nadie se movía. El corazón de Carlos golpeaba con fuerza en su pecho. Cada instinto le gritaba que estacionara el coche y corriera adentro para ver actuar a Lucía. Ella lo necesitaba. Ella lo estaba esperando. Pero esa mujer necesitaba a alguien ahora mismo, en ese instante, o desaparecería. Pensó en su esposa fallecida, María. El cáncer se la había llevado 5 años atrás, pero siempre le decía lo mismo. Haz lo correcto incluso cuando sea difícil. Carlos puso el coche en punto muerto allí mismo, en medio del acceso, y saltó fuera. «¡Suéltela!», gritó, y su voz resonó por la entrada del hotel. El hombre enmascarado que sujetaba a la mujer giró la cabeza hacia Carlos por una fracción de segundo. Todo quedó inmóvil. Entonces Carlos comenzó a correr. No era un hombre violento por naturaleza. Se dedicaba a construir cosas, casas y edificios que darían refugio a familias. Pero antes de eso había sido infante de marina, y hay entrenamientos que nunca abandonan el cuerpo. El hombre enmascarado empujó a la mujer hacia la puerta del coche. Su cómplice se movió para interceptar a Carlos. Él se agachó bajo los brazos que intentaban atraparlo y embistió con el hombro las costillas del primer atacante. El impacto hizo que ambos perdieran el equilibrio. La mujer logró soltarse, jadeando, con una mano aferrada a su garganta. «¡Corre!», le gritó Carlos. Pero ella no corrió. En lugar de eso, agarró una gran maceta junto a la entrada del hotel y la lanzó contra el segundo hombre enmascarado cuando éste se abalanzó sobre Carlos por detrás. La cerámica se hizo añicos contra su hombro, haciéndolo girar sobre sí mismo. Por fin, el portero reaccionó, gritando por su radio. «¡Seguridad! Entrada principal, ahora». El primer hombre enmascarado se recuperó y cargó contra Carlos con sorprendente velocidad. Carlos intentó esquivar el ataque, pero recibió un golpe rozando la sien. Estrellas explotaron frente a sus ojos. Retrocedió tambaleándose hasta chocar con el costado del sedán negro. A través de la visión borrosa, vio a la mujer en el suelo, arrastrándose para alejarse. El segundo atacante volvía a dirigirse hacia ella. Carlos se obligó a avanzar, agarró la chaqueta del hombre y lo jaló hacia atrás. Ambos cayeron violentamente sobre el pavimento. Sirenas lejanas comenzaron a sonar. La seguridad del hotel irrumpió por la entrada. 3 hombres con uniformes oscuros. Los atacantes enmascarados dudaron, se miraron entre sí y luego corrieron hacia su sedán. El motor rugió. Los neumáticos chirriaron mientras el vehículo escapaba, dejando marcas de goma sobre la impecable entrada. Carlos se quedó sentado en el suelo, respirando con dificultad, con la cabeza palpitándole. La mujer corrió hacia él, con el cabello despeinado y la chaqueta del traje rasgada. «¿Está bien?», preguntó, con la voz temblorosa. «Gracias. Dios mío, gracias».
La seguridad los rodeó, haciendo preguntas, llamando a la policía y a las ambulancias. Carlos miró su reloj. 6:15. Se lo había perdido. El solo de Lucía ya había terminado. Su hija había esperado por él, había buscado su rostro entre el público, y él no había estado allí. El peso de esa certeza le golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. «Señor, necesitamos que se quede», decía uno de los guardias. «La policía necesitará su declaración». Carlos asintió de manera automática. Su teléfono estaba sonando. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Contestó con el corazón hundido. «Lucía, cariño, lo siento muchísimo, papá». La voz de ella era pequeña, herida. «¿Dónde estabas? Todos los demás padres estaban aquí». «Lo sé, amor, lo sé. Pasó algo y no pude». «Me lo prometiste». La llamada se cortó. Carlos cerró los ojos, luchando contra la sensación de ardor que amenazaba con desbordarse. «¿Todo está bien?», preguntó la mujer con suavidad. Se había sentado a su lado en la acera. A pesar de su propia experiencia traumática, su atención estaba puesta en él. «Me perdí el recital de mi hija», dijo en voz baja. Su primer solo. La expresión de la mujer se desmoronó, llena de comprensión y culpa. «Por mi culpa. Porque alguien necesitaba ayuda», la corrigió Carlos, aunque las palabras le sonaron vacías. La policía llegó pocos minutos después, seguida por paramédicos. Carlos rechazó atención médica para la cabeza a pesar de las protestas. La mujer, que se presentó como Valeria Hidalgo, también rechazó la ambulancia. Durante la siguiente hora, dieron sus declaraciones a los detectives. Valeria explicó que era abogada corporativa y que trabajaba en un caso de alto perfil. Alguien había querido silenciarla. El intento de secuestro había sido claramente profesional. Cuando la policía terminó, Valeria se volvió hacia Carlos. «No sé cómo agradecerte», dijo. «Me salvaste la vida». «Me alegra que estés a salvo», respondió Carlos. Se sentía vacío, consumido por la certeza de haber fallado a Lucía. «Perdiste algo importante por mí», dijo Valeria en voz baja. «La presentación de tu hija». «Ella me perdonará algún día», respondió Carlos, aunque no estaba seguro de creerlo del todo. Valeria sacó una tarjeta de presentación y escribió algo en el reverso. «Este es mi número personal», dijo. «Por favor, si alguna vez hay algo que pueda hacer». Carlos tomó la tarjeta por cortesía y la guardó en el bolsillo. Cuando finalmente entró al hotel, el recital había terminado hacía rato. Encontró a Lucía sentada sola en el vestíbulo, con el estuche del violín a su lado y el vestido arrugado de tanto esperar. Su profesora, la señora Robles, estaba cerca y suspiró aliviada al ver aparecer a Carlos. «Lo siento mucho», comenzó él. Pero Lucía simplemente tomó su violín y caminó hacia la salida sin mirarlo. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio. Cada intento de conversación por parte de Carlos recibió respuestas de una sola palabra o nada en absoluto. Esa noche, Lucía se fue a la cama sin decir buenas noches. Carlos se quedó solo en la cocina, con la cabeza entre las manos. El golpe en la sien latía con fuerza. Había hecho lo correcto. Sabía que había hecho lo correcto, pero no se sentía así. A la mañana siguiente, Carlos despertó y encontró a Lucía ya vestida para la escuela. Se preparaba el desayuno sola, algo que solo hacía cuando estaba molesta con él. «Lucía, tenemos que hablar de ayer». «Me lo prometiste, papá», dijo ella sin darse la vuelta. «Siempre dices que la familia es lo primero, pero no viniste». «Lo sé, y lo siento». «Todos preguntaron dónde estabas», continuó ella con la voz quebrándose. «Les dije que vendrías, que nunca te perdías nada importante, y entonces simplemente no apareciste». Carlos dio un paso hacia ella, pero Lucía se apartó. «Te esperé», susurró. «Arruiné mi solo porque no dejaba de buscarte entre el público». Eso le rompió el corazón por completo. «Cariño, hubo una emergencia». «Siempre hay una emergencia, papá». Tomó su mochila y se dirigió a la puerta. «La señora Robles dijo que grabó todas las presentaciones», añadió sin girarse. «Puedes ver la mía en video, como todos los que no se preocuparon lo suficiente por estar allí». La puerta se cerró detrás de ella, vacía, sintiendo que había fallado en el único trabajo que realmente importaba. Los días siguientes fueron tensos. Lucía era educada, pero distante.
Practicaba el violín con la puerta cerrada. Hacía la tarea sin que se lo pidieran. Era el retrato de una niña bien portada. Y eso aterrorizaba a Carlos. Prefería las discusiones y los portazos. Esa frialdad educada se sentía como perderla poco a poco. El jueves por la tarde, el teléfono de Carlos sonó. Número desconocido. Señor Cruz, habla Valeria Hidalgo. Oh, hola. Espero no molestarle, dijo ella. La policía me dio su información para el expediente del caso y quería saber cómo se encontraba. Estoy bien, gracias. ¿Y su hija? ¿Pudo explicarle lo que pasó? Carlos hizo una pausa. No lo está tomando bien. Valeria guardó silencio por un momento. Señor Cruz, Carlos, ¿me permitiría intentar arreglar esto? No es necesario, de verdad. Por favor, insistió Valeria. Al menos déjeme intentarlo. 2 días después, el sábado por la mañana, un elegante coche plateado se detuvo frente a la modesta casa de Carlos. Valeria Hidalgo bajó del vehículo, vestida de manera informal, con vaqueros y un suéter azul claro. Pero no estaba sola. Detrás de su coche, una SUV negra se estacionó y de ella descendieron 3 personas cargando estuches de instrumentos. Carlos abrió la puerta antes de que Valeria pudiera tocar, con el rostro lleno de confusión. Lucía apareció detrás de él, curiosa a pesar de sí misma. Hola Lucía, dijo Valeria con calidez. Me llamo Valeria y soy la razón por la que tu papá se perdió tu recital. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Quiero explicarte lo que pasó, continuó Valeria. Y también traje a unos amigos que quisieran escucharte tocar. De la SUV se acercó una mujer de cabello plateado. Carlos la reconoció de inmediato. Clara Mendoza, la violinista principal de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Detrás de ella venían otros 2 músicos, una violista y un pianista. La boca de Lucía quedó abierta. Tu padre me salvó la vida el martes pasado, dijo Valeria con suavidad. Mientras me ayudaba, se perdió lo más importante de su mundo, que era verte tocar. Se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Lucía. Ese es el tipo de hombre que es tu papá, Lucía. Alguien que ayuda a los demás incluso cuando le cuesta todo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Pero yo lo necesitaba allí, susurró. Lo sé, respondió Valeria con ternura. Y él necesitaba estar allí. Créeme, nada le dolió más que perderse tu momento. Clara Mendoza dio un paso al frente. Tu profesora, la señora Robles, me envió la grabación de tu presentación, dijo amablemente. Tienes un talento real, Lucía, incluso con los errores que crees haber cometido. ¿De verdad?, preguntó Lucía en voz baja. De verdad, confirmó Clara. Así que pensé que tal vez podrías tocar para nosotros ahora y dejar que tu papá escuche lo que se perdió. Lucía miró a su padre. Los ojos de Carlos brillaban, llenos de lágrimas contenidas. No me gustaría nada más que eso, cariño, dijo. Se acomodaron en la sala de estar. El espacio modesto se transformó con la presencia de músicos profesionales. Lucía estaba nerviosa al principio. Sus manos temblaban cuando levantó el violín. Pero Clara se sentó a su lado, ofreciéndole palabras suaves de ánimo. Entonces Lucía comenzó a tocar. La melodía era sencilla, una pieza clásica que Carlos había escuchado practicar cientos de veces. Pero escucharla ahora, ver la concentración en su rostro, la forma en que sus pequeños dedos se movían sobre las cuerdas con una confianza creciente, lo convirtió en lo más hermoso que había escuchado jamás. Cuando terminó, todos aplaudieron. Clara elogió su técnica. La violista le hizo preguntas sobre su formación musical. Lucía resplandecía, llena de orgullo y atención. Más tarde, mientras Lucía mostraba a los músicos su habitación y su colección de partituras, Valeria se sentó con Carlos en el porche. Gracias, dijo él simplemente. No tenías que hacer esto. Sí tenía, respondió Valeria. Renunciaste a algo valioso para ayudar a una desconocida. Ese tipo de bondad es poco común. Lo miró con seriedad. La policía arrestó a los hombres que intentaron secuestrarme. Fueron contratados por la parte contraria en mi caso. Ahora ellos enfrentarán cargos criminales. Me alegra que estés a salvo, dijo Carlos. Y quería que Lucía entendiera que su padre es un héroe, añadió Valeria. No solo para mí, sino para cualquiera que crea en hacer lo correcto. Carlos negó con la cabeza. No soy un héroe.
Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Pero la mayoría no lo hace, respondió Valeria en voz baja. La mayoría sigue de largo. La mayoría finge no ver. Tú no lo hiciste. Desde dentro de la casa se escuchaban las risas de Lucía, un sonido que era música por sí mismo. Esa noche, después de que Valeria y los músicos se marcharon, Lucía se subió al regazo de Carlos, algo que no había hecho en meses. Lo siento por haberme enojado contigo, papá, dijo. Tenías todo el derecho a estarlo, respondió Carlos abrazándola con fuerza. La señorita Valeria me explicó todo, continuó Lucía. Dijo que fuiste valiente. Solo estaba siendo tu papá, corrigió Carlos. Intentaba enseñarte con el ejemplo que ayudamos a las personas que lo necesitan. Lucía se quedó pensativa por un momento. ¿Incluso cuando es difícil? Especialmente cuando es difícil. Ella lo abrazó con más fuerza. La señora Mendoza dijo que podría audicionar para la orquesta juvenil el próximo mes, comentó Lucía. Dijo que me ayudaría a prepararme. El corazón de Carlos se llenó. Eso es maravilloso, cariño. ¿Vendrás a la audición?, preguntó ella. Estaré en la primera fila, prometió Carlos. Nada en el mundo me impediría estar allí. Lucía frunció el ceño con seriedad. ¿Y si alguien necesita ayuda? Carlos lo pensó un instante. Entonces ayudaremos juntos, respondió. Y nos aseguraremos de que alguien grabe tu audición, por si acaso. Lucía soltó una risita, y ese sonido sanó algo dentro de Carlos que había estado roto durante meses. Lucía sí audicionó para la orquesta juvenil y obtuvo un puesto en la sección de segundo violín. Valeria se convirtió en una amiga inesperada para su pequeña familia. Pasaba ocasionalmente a cenar, siempre llevando nuevas partituras para Lucía o historias sobre su propia infancia, aprendiendo a tocar el piano. También les contó que había tomado una licencia de su exigente trabajo corporativo para replantearse su vida. El intento de secuestro le había recordado lo que realmente importaba. La noche de la primera presentación orquestal de Lucía, Carlos se sentó en el público junto a Valeria. Nada lo habría hecho perderse ese momento. Mientras los jóvenes músicos subían al escenario, Lucía cruzó la mirada con su padre y sonrió. Estaba nerviosa, se notaba, pero también estaba preparada. La orquesta comenzó a tocar y Carlos escuchó con el orgullo profundo de un padre. Cuando la música terminó y el público aplaudió, Lucía hizo una reverencia junto a los demás músicos. En el vestíbulo lleno de gente, Lucía corrió hacia Carlos y le rodeó el cuello con los brazos. «¿Viniste?», dijo, aunque siempre supo que lo haría. «Te lo prometí», respondió él. Valeria los observó sonriendo. Esa familia improvisada que había nacido de un momento de crisis. «Gracias», le dijo a Carlos en voz baja. «Por todo». «Gracias a ti», respondió él. «Por ayudar a Lucía a entender». Caminaron juntos hacia el aire fresco de la noche. Carlos sostuvo la mano de su hija y pensó en aquel día frente al hotel. En esa decisión tomada en una fracción de segundo, que le costó un momento, pero que finalmente le enseñó a su hija algo mucho más valioso. Que hacer lo correcto nunca es fácil. Que amar a veces implica sacrificio. Que los héroes son personas comunes que deciden actuar cuando los demás se quedan paralizados. Y que, a veces, cuando renuncias a algo precioso, la vida encuentra la manera de devolverte algo aún más hermoso. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y compártela con alguien que crea en el poder de hacer lo correcto. Suscríbete para más historias sobre valentía, sacrificio y las formas inesperadas en que nuestras vidas se conectan. Deja un comentario abajo contando una ocasión en la que ayudar a alguien cambió tu vida. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy.